Muy buenas a todos, el Raso de Blaugrana al habla. Finalizó el clásico en el Santiago Bernabéu con el resultado de Real Madrid 3, Fútbol Club Barcelona 1, y hay mucho de lo que hablar evidentemente en este partido, en el que nos queda un muy mal sabor de boca por el resultado que considero excesivo, ¿no? A tenor de lo visto sobre el terreno de juego. Un Fútbol Club Barcelona que salía con la siguiente alineación: Ter Stegen en la portería, Sergi Roberto era el encargado en el lateral derecho de acometer las embestidas de Vinicius, con Jules Koundé y Eric García como pareja de centrales, Alejandro Balde por la banda izquierda, Piqué, Frenkie de Jong y Pedri en el centro del campo y Lewandowski flanqueado en las bandas por Rafinha por la derecha y Ousmane Dembélé por la banda izquierda. El Barça pues hizo su partido, intentó dominar el mismo, y el Real Madrid también hizo el suyo, ¿no? Defendiendo en bloque bajo, sin permitir espacios a nuestros atacantes, vigilando muy bien los 2 contra 1 sobre nuestros extremos, que en ningún momento del partido fueron capaces de recibir en superioridad, de ahí el mal partido de Rafinha y Ousmane Dembélé, y un marcaje implacable de Militao sobre Robert Lewandowski, que probablemente fue el jugador más destacado del Real Madrid. Eder Militao, que hizo un marcaje absolutamente sensacional sobre Robert Lewandowski, pero aún así el bueno de Lewandowski no se arrugó y lo intentó todo y estuvo en muchas situaciones de gol, como comentaré a continuación. El partido empezó así, con dominio del FC Barcelona, y en la primera llegada del Real Madrid, precisamente por esa banda derecha, estuvo blandito Busquets en una acción sobre Toni Kroos, y en vez de hacer una falta más contundente, permitió el pase cayéndose de Toni Kroos al hueco para que Vinicius recibiese en profundidad y con ventaja. Sergi Roberto estaba descolgado, Vinicius hizo la jugada, Ter Stegen hizo un paradón, pero nadie llegó a ese rechace desde la segunda línea. Esa segunda línea que tantos problemas nos está dando, ¿no? Con esa presencia de Sergio Busquets, como siempre he dicho. Nadie llegó al rechace para que Karim Benzema pues fusilase a placer, y no hubo suerte. Ninguno de nuestros futbolistas que estaban en medio logró interceptar el balón, haciendo así el 1-0. Y el partido empezaba a pintar mal, lógicamente, ¿no? Todos sabemos que el Barça venía de un esfuerzo terrorífico el miércoles contra el Inter de Milán, en el que se partió la cara durante los más de 90 minutos que duró el partido, y estaba claro, era evidente que a nivel físico el Real Madrid iba a estar más entero, ya que jugó un partido intrascendente contra el Shakhtar Donetsk en ese grupo de Champions, ¿verdad? Pese a todo, el Barça siguió con su libreto de juego, siguió jugando, en algunos momentos incluso combinando muy bien, y tras una grandísima jugada, en la que Frenkie de Jong cruza una línea de defensores, le cede el balón a Rafinha, que mete un centro fantástico que incomprensiblemente Robert Lewandowski, en boca de gol, pues envió fuera, debajo de la portería, ¿no? Una acción que yo creo que, de haber sido gol, hubiera sido anulada, pues creo que Robert Lewandowski estaba en fuera de juego. El Barça lo intentaba, pero era incapaz de hacer llegar un balón claro a los extremos. Esa fue quizás la clave, ¿no? Lo bien que manejó el Real Madrid ahí esa situación con nuestros extremos, combinando siempre el central, la ayuda a Mendy y a Carvajal, ¿no? Si recibía Rafinha o bien si recibía Ousmane Dembélé. El partido seguía con dominio del Barça, con el Madrid esperando la suya, consciente de que la podía tener en cualquier momento, y así surgió en un contragolpe en el que, bueno, tras un centro, en un intento de despeje, creo que fue Eric García, el balón le cae a Vinicius trenza la jugada y desde atrás llega a placer nuevamente, sin nadie que llegase desde el centro del campo para tapar esa posición tan importante desde la frontal del área, y Valverde se lanzó prácticamente un penalti desde la frontal, haciendo el 2-0 que hacía zozobrar, y de qué manera, a un FC Barcelona que venía herido psicológicamente después de esa derrota tan importante contra el Inter de Milán. Quizás fue la falta de ambición del Real Madrid, ¿no?, lo que nos permitió pues llegar con 2-0 al descanso, la racanería hasta cierto punto del Real Madrid, pues la que permitió seguir vivo al FC Barcelona en el partido. Y el Barça empezó bien la segunda mitad, dominando nuevamente, empezando a llegar un poquito más, pero de manera infructuosa, de tal modo que nuevamente, esta vez en fuera de juego, Karim Benzema volvió a anotar un gol muy parecido a los que había anotado el Real Madrid, los dos primeros, ¿no? Una jugada que le cae el balón en la frontal del área con muy poca oposición, y había lanzado un disparo perfecto que se había colado en la portería de Marc-André Ter Stegen, pero efectivamente había fuera de juego prácticamente por 1 metro. El partido prosiguió, el Barça no cejó en su empeño de seguir jugando y jugando,
Y el Real Madrid empezó a acusar el cansancio de manera sorprendente, ¿no? Seguía metido en bloque bajo, pero el Barça empezaba a llegar y a llegar y a llegar. Y mediada la segunda mitad, pues se produjo la jugada vergonzosa, escandalosa del partido. Un nuevo penalti tangado, un penalti más que evidente de Carvajal sobre Robert Lewandowski, en una de las pocas acciones en las que Lewandowski le ganó la partida a Militao haciendo el regate, y cuando se disponía a encarar al portero y disparar, pues en la ayuda vino Carvajal desde atrás arrollando al delantero polaco, y de manera incomprensible ni se señaló penalti ni se fue a ver nada al VAR. Una jugada más bastante evidente, un penalti que yo creo que es clarísimo, en el que, vamos, no sé, ni se revisa ni sucede nada. Es un auténtico escándalo. Aquí el VAR solo va a poder servir cuando alguien desde la FIFA active una norma que considero más que necesaria, que es la del ojo de halcón, la del challenge review por parte del entrenador. Cada entrenador debería tener al menos la oportunidad de pedir la revisión de alguna jugada que considere polémica, como esta, que finalmente terminó por ser decisiva en el marcador, absolutamente decisiva. Un penalti más que se queda en el limbo, como el de Isi Palazón en la jornada 1 en el partido que terminó 0-0 contra el Rayo Vallecano. Otro penalti más a añadir al de Acuña sobre el Robert Lewandowski con 0-0 en Sevilla. El penalti descarado en Cádiz sobre Alejandro Valde también con 0-0 en el marcador. Y bueno, una larga lista, ¿no? El penalti clamoroso el otro día sobre Rafinha contra el Celta con 0-0 en el marcador, el escándalo del penalti en San Siro, el penalti sobre Ousmane Dembélé en Múnich, la mano del futbolista del Mallorca cuando remata a Robert Lewandowski en Mallorca, también con el partido igualado. Y bueno, estamos viendo claramente, ¿no?, lo que es el marchamo arbitral de esta temporada, y si alguien no mete mano ahí, amigos míos, hay muy poco que rascar, porque podemos decir que el partido fue de un dominio estéril, que el Real Madrid planteó el partido como mejor le convenía y sacó resultado de ello. Sí, no lo voy a negar, evidentemente así fue. Pero esto está pasando ya de castaño a oscuro y están siendo decisiones que están prostituyendo los resultados y por consiguiente la clasificación liguera. El Barça, a pesar de esta acción, no se vino abajo, siguió percutiendo, realizó 3 cambios, quitó a Busquets, le dio el timón a Frenkie de Jong, metió a Ansu Fati quitando a Rafinha, y en una gran jugada de Ansu Fati precisamente pues encontró el gol el FC Barcelona, una gran cabalgada, un gran desborde, metió el balón, Robert Lewandowski la prolongó de espuela y ahí apareció Ferran Torres para hacer el 2-1 que generaba pues la zozobra en el estadio, ¿no? La zozobra en el Bernabéu. Se vio claramente, ¿no?, como a partir de ahí el Real Madrid intentó parar el juego, intentó hacer tiempo, y los cambios de Carlo Ancelotti pues reflejan a la perfección lo que sufrió el Real Madrid y lo que se veía venir con ese gol de Ferran Torres. Acabó el Real Madrid sin Vinicius y sin Benzema sobre el terreno de juego, poblando de defensas y centrocampistas el terreno de juego. Y la tuvo ahí también Ansu Fati en un remate que le salió apenas a una cuarta de la portería defendida por Lunin, en una ocasión que pudo ser ese empate. Pero prácticamente, bueno, a la desesperada, ¿no?, ya jugando en los últimos minutos, prácticamente en el descuento, pues un balón en largo sobre Rodrigo terminó siendo derribado por Eric García en una jugada en la que no parecía penalti, pero amigos míos, ahí estaba el VAR evidentemente haciendo una labor perfecta. Esta vez sí, tengo que reconocer que es penalti, en la que advierte al árbitro del pisotón de Eric García, ¿no? Un pisotón sin querer, prácticamente pues le toca in extremis, pero sí que es cierto que le pisa y el penalti no ofrece discusión alguna. 3-1 en esos minutos de la basura en los que el Barça estaba buscando ese empate a 2. Lamentablemente no lo pudo conseguir. Y bueno, vamos un poquito con lo que fueron las notas de los futbolistas de hoy, en un partido en el que el Barça considero que no estuvo tan mal y que mereció un mejor resultado. Ter Stegen estuvo bastante bien, poco o nada que hacer evidentemente en los goles sufridos, estuvo fantástico en esa acción contra Vinicius, pero no apareció nadie para evitar el rechace. A Ter Stegen le daría un 6 Sergi Roberto, pues no tuvo tantos problemas como cabían esperar con Vinicius, salvo en esa jugada en la que permitió Sergio Busquets que Toni Kroos le diese el pase en ventaja, y a Sergi Roberto, que lo intentó atacando, pues podría darle un 6 también. Jules Koundé
Gran partido del que para mí fue el mejor futbolista del FC Barcelona. Un partido absolutamente fantástico, sin errores, sacando el balón jugado, cortando muchos balones de peligro. Estuvo francamente perfecto Jules Koundé. Nada que decir, nada que objetar sobre su gran partido. Le daría un 8. Alejandro Balde, el que para mí fue el otro gran jugador del Barça en el día de hoy, un día que era muy complicado y que este futbolista sigue demostrando que va camino de ser un grandísimo lateral. Una grandísima noticia dentro de este mal resultado ha sido evidentemente la aportación de Alejandro Balde, que no se arrugó en ningún momento, jugó fiel a su estilo, cortó muchos balones y generó también bastante peligro. Le daría también un 8. Sergio Busquets, pues bueno, Sergio Busquets en ataque muy bien como siempre, pero en defensivamente dejando ese latifundio a sus espaldas, latifundio que nos costó 2 goles evidentemente. Estuvo muy blando en la acción sobre Toni Kroos y para mí fue el futbolista que más penalizó al Barça en el día de hoy. Le daría un 4. Me he saltado a Eric García, un Eric García que había hecho un bastante buen partido, cortando muchos balones, sacando con buen criterio, metiendo buenos pases en largo, pero al final siempre acaba cometiendo algún error y bueno, esta vez fuimos penalizados con un nuevo penalti cometido por él a la desesperada, ya cuando el Barça estaba jugando a la desesperada, pero tampoco ha sido un partido desastroso de Eric García como pretenden vender algunos. Le daría un 6. Pedri se le vio muy cansado, evidentemente corriendo lo indecible, corriendo más de la cuenta precisamente porque tenemos ahí a Sergio Busquets. No fue su mejor noche, pero tampoco la peor. Un partido discreto, pero podemos darle un 7 tranquilamente. Frenkie de Jong también tuvo momentos buenos a lo largo del partido, pero defensivamente es un futbolista que no le da para cubrir esos latifundios entre el centro del campo y la defensa. Podemos darle un 6 a Frenkie de Jong. En ataque, Rafinha, que estuvo prácticamente inoperante, inasistido, prácticamente no recibió ningún balón en condiciones. Rafinha podemos darle un 5, al igual que a Ousmane Dembélé, que le daremos otro 5 porque no pudo recibir prácticamente en ninguna ocasión con ventaja tampoco. Ahí el Real Madrid maniató muy bien nuestros extremos. Y Robert Lewandowski le tocó bailar esta vez con la más fea, ¿no? Con Eder Militao, que hizo un partidazo, ayudado también por Álava. Y cuando no llegó Militao, pues ahí estaba el VAR, ¿no? Y el árbitro, ¿no? Negando un penalti más que evidente de Carvajal en cuando se disponía a fusilar a Lunin. Pese a todo, Robert Lewandowski lo intentó todo, dio una asistencia de gol, intentó ayudar al equipo viniendo hacia atrás y se partió la cara en un partido en el que evidentemente era lo que requería. Robert Lewandowski yo creo que se merece un 7. De los que salieron en la segunda mitad, pues Ferran Torres anotó el gol y salió con muy buena actitud y concentración. Podemos darle un 7. Y también Ansu Fati, que fue decisivo en ese gol que daba esperanzas al FC Barcelona con una gran cabalgada, también se merece un 7. El resto no le daré puntuación alguna porque prácticamente apenas tocaron el balón, salvo Gavi, que evidentemente dejó su sello ahí, partiéndose la cara y peleando en unos minutos en el que el Barça estaba siendo superior y hacía temer al Real Madrid por el resultado claramente. Bueno, Gavi le podemos dar un 7 perfectamente. Bueno, esto ha sido el resumen de mi manera de ver el partido en el día de hoy. Muchos aprovecharán el resultado para vender esto como una goleada. No ha sido tal, ha sido un resultado demasiado abultado. Ha sido un 3-1 cuando tenían los huevos de corbata con el 2-1, con un Barça que estaba achuchando de lo lindo. Y no toca otra que seguir luchando, seguir entrenando, seguir mejorando. Y la gran noticia de hoy, desde luego, es el grandísimo partido de Jules Koundé, que ha dado una solidez a la defensa impresionante, absolutamente impresionante, y podemos volver a recuperar nuestra mejor versión, una mejor versión que necesitamos desde ya, con todo el apoyo de nuestra afición, con todo el apoyo sobre un Xavi Hernández que ha sido valiente otra vez en el día de hoy, evidentemente ha sido muy valiente, y yo evidentemente sigo a muerte con Xavi Hernández. Considero que estamos en crecimiento, que seguimos por el buen camino, tenemos el presidente que debemos tener, ya no está aquí Bartomeu, tenemos el entrenador que debemos tener, ya no está aquí Ronald Koeman, y el equipo, pues yo creo que está en continua escalada. Esperemos que Joan Laporta meta mano de una vez en la Liga, que los arbitrajes se tienen que empezar a variar el signo. Esto no puede ser, no podemos estar aquí a 16 de octubre con toda esta cantidad de penaltis hurtados, y a 16 de octubre no haber lanzado ni un solo penalti cuando nos han hecho tranquilamente 6 o 7.
un absoluto escándalo, y el Barça tiene que mentalizarse, recuperarse, confiar en el proyecto. Yo confío a muerte e invito a todo el barcelonismo a que siga confiando. El jueves tenemos un partido absolutamente decisivo en Liga contra el Villarreal en el Camp Nou, partido que hay que ganar como sea, hay que levantarse de este partido y del chasco contra el Inter y dar nuestra mejor versión, empezando por ganar esos 3 puntos que serían fundamentales para volver a inyectar al equipo pues de la autoestima y de la moral con la que estaba antes de las lesiones de Ronald Araujo y de Jules Koundé. Yo creo que estamos en el buen camino y tenemos que seguir por ahí. Dejadme en la caja de comentarios lo que os pareció el partido, si pensáis que hubo penalti o no, si pensáis que Lewandowski se tiró y qué os ha parecido en líneas generales el juego practicado por el Fútbol Club Barcelona y si mereció tanto castigo como ese 3-1. Un Real Madrid al que evidentemente tengo que felicitar porque ha ganado 3-1 en buena lid y que ha sido fiel a su planteamiento, aunque ha sufrido muchísimo más de lo que muchos pensaban, evidentemente, muchísimo más, probablemente por la racanería de su entrenador, seguramente, ¿verdad? En un momento en el que el Barça estaba muy tocado, en lugar de irse arriba, prefirieron seguir con el plan a ver si volvía a cometer algún error en el Barça. Dejádmelo todo en la caja de comentarios, os contestaré a todos y cada uno de vosotros, como siempre hago con muchísimo gusto. Un fuerte abrazo del Rasoda Blaugrana, Visca Barça, a muerte siempre con Xavi Hernández. ¡Vamos!